seguramente va a aparecer algo así como que usuario o sin usuario. Entonces, las personas que aún no hayan iniciado su sesión, por favor, van iniciando su sesión ahí. ¿Listo? Entonces, deben introducir el correo electrónico y la contraseña de la organización para que podamos conectarnos al servicio de Power BI. Eso es para trabajar, lo que les mencionaba, pues vamos a trabajar Power BI en la nube el día de hoy. Entonces, para que lo vayamos teniendo listo. Disculpa, Jenny, qué pena, no entendí. ¿Tiene que verse cómo se ve tu pantalla? Sí, mira, aquí en la parte Ok. superior derecha, yo ya me Ajá. enlacé a mi correo. Entonces, la idea es que tú te enlaces al tuyo y te va a aparecer tu nombre, ¿listo? Ah, listo, si era que no veía dónde estaba eso, Para ya que lo nos encontré, podamos gracias. conectar a... Listo, vale. Ya Para que está, nos podamos gracias. conectar a Power BI en la nube. Listo, muchas gracias. Listo. Listo, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como les mencionaba, hoy vamos a trabajar el tema correspondiente a flujo de datos.
Listo. Entonces, nuevamente les pido que me confirmen si pueden ver mi pantalla, por favor. No estás compartiendo. Está cargando, ya. ¿No? Y ahora sí. Ah, ok, listo. Listo, vale, muchas gracias. Bueno. Entonces, como les mencionaba, hoy vamos a trabajar pues nuestro último temita de la programación, que sería el correspondiente a flujos de datos. Entonces, básicamente, aquí en la pantalla vamos a intentar revisar como un ejemplo que se da de manera común dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. En este caso, en la gráfica se puede ver que tenemos tres departamentos, tres áreas muy importantes de la organización, que son el área de costos, de ventas y de producción. Cada uno de estos departamentos necesita generar un informe con sus respectivos datos, con su respectiva información. Y digamos que dentro del común que tienen estos tres departamentos, estas tres áreas de la empresa, es que el informe o los datos comparten el mismo origen de datos. Entonces podemos ver que el departamento de costos pues generó un informe a través transformó unos datos a través de Power Query y generó el informe a través de Power BI y corresponden a un origen de datos de Excel, a un origen de datos de texto y a una base de datos SQL. Y en el mismo sentido también se hizo para el departamento de ventas y para el departamento de producción. Esto pues no es malo, realmente pues ocurre, pero pues la ventaja que nos ofrece Power BI es que a través de los flujos de datos nosotros no tenemos que generar en este caso estos tres, digamos que estos tres procesos correspondientes a la transformación de los datos a través de Power Query, sino que se puede minimizar digamos que esa parte del proceso y no recaeríamos en el reproceso de volver a hacer algo, sino que si nosotros ya tenemos el origen de datos que nos comparte la información o que es el origen de datos de toda la empresa, de toda la organización, o en este sentido de al menos de estos tres departamentos de costos, ventas y de producción, nosotros tenemos la oportunidad a partir de un flujo de datos de hacer solamente un proceso y que ese proceso se comparta para cada uno de los departamentos o de las áreas de la empresa que requieran esos informes. Entonces, pues aquí vemos que tenemos el proceso 1 para el departamento de costos, el proceso 2 que es el mismo proceso 1, pero que nos toca repetirlo para el departamento de ventas, y el proceso 3 que es el mismo proceso 1 y 2, pero para el departamento de producción. Aquí en pantalla ahora vamos a ver lo que sería un flujo de datos. En este sentido, pues como les mencionaba, el flujo de datos, la oportunidad que nos ofrece es que no tenemos que hacer el reproceso, no tenemos que nuevamente repetir la transformación en Power Query, sino que la hacemos una única vez y que a través de la edición de Power Query, pues nosotros podemos generar los informes que necesitemos, ya que se está compartiendo un único origen de datos. Entonces, pues aquí en la gráfica vemos que omitimos dos procesos correspondientes a la transformación de datos, sino que dejamos uno solo para los tres departamentos, para costos, ventas y producción. En este sentido, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vemos la posibilidad de que estos datos se pueden compartir, de que estos datos les sirven a cada una de las partes de la organización y que el hecho de que se puedan compartir, pues me implica que yo pueda ahorrar en temas de tiempo. Como les decía, no caer en los procesos de hacer la transformación de los datos, sino que con una única transformación de datos, una única edición de datos, yo puedo generar la información para cada uno de los departamentos para los cuales yo necesite generar estos informes. Entonces, cuando nosotros hablamos de un flujo de datos, nosotros estamos hablando de una solución a un problema que se tiene normalmente en el manejo de bases de datos, que son quizás los reprocesos. Como les mencionaba, que si tengo un área 1, área 2, área 3, entonces tengo que hacer proceso 1, proceso 2, proceso 3.
Entonces, lo que nos permite el flujo de datos es que es una solución a ese problema, a ese eventual problemita que se nos puede generar con el procesamiento de los datos. Pero en este sentido nosotros estamos hablando de que es una solución ETL, es decir, es una solución que corresponde a la extracción, a la transformación y a la carga de los datos, que es básicamente lo que hace Power Query. Entonces nosotros no tenemos que hacer el reproceso de Power Query, sino que lo hacemos una única vez y que tenemos la posibilidad de que podamos reproducir este proceso, podamos repetirlo, no repetirlo, reproducirlo, compartirlo para cada uno de los grupos de la organización que se requiera. Entonces, pues decimos que es una solución de extracción, transformación y carga que se puede reutilizar en N cantidad de proyectos. Entonces, si yo tengo una empresa que se dedique a la venta de zapatos, que hemos hablado mucho, y yo dentro de la empresa tengo el área correspondiente a inventario, a ventas, a compras, entonces hay información que yo puedo sencillamente reutilizar, que yo no tengo que crear todo un proceso para ventas, todo un proceso para compras o todo un proceso para inventarios, sino que luego de que yo haga la identificación de la información que yo puedo compartir, sencillamente esa información me sirve para todos, para cada una de los componentes que se tienen en cuenta dentro de la organización. Entonces, como les mencionaba, pues se evitan los reprocesos. Es una solución ETL, extracción, transformación y carga, que es de fácil acceso para múltiples usuarios. En este sentido, como hablamos de que son datos que se pueden reutilizar, entonces cualquier usuario puede tener acceso a esta información, obviamente pues conociendo la ubicación de donde se encuentran esos datos, esa tabla de datos que se puede compartir. Una solución ETL que no depende de una sola localización. Una de los, digamos que de las características principales que se tiene en cuanto a flujo de datos, y por eso les mencionaba al inicio de la sesión que es importante que nos conectemos al servicio de Power BI, es decir, a la nube, es porque sí o sí los flujos de datos se tienen que crear en la nube. Entonces, esa es como una condición que nosotros podemos crear solamente estos flujos, pero tiene que ser solamente en la nube. Nosotros no los podemos crear a través de Power BI de escritorio. Y una solución ETL alojada en la nube, que eso es lo que les mencionaba. Entonces, el hecho de que esté en la nube, pues hace que yo lo pueda tener en cualquier lugar del mundo sin necesidad de estar conectado a mi computador. Entonces, un flujo de datos, para resumir, es una solución de extracción, transformación y carga de información que colecciona las tablas, o sea, es una colección de tablas que se crean y administran en áreas de trabajo del servicio Power BI. Ahorita, más adelante, vamos a entender un poco más qué es eso de las áreas de trabajo de Power BI Service, es decir, de Power BI en la nube. Se aloja en la nube creada con Power Query Online. Como yo les mencionaba en algún momento, nosotros tenemos Power BI de escritorio, Power BI en la nube y también pues tenemos una extensión que es Power BI móvil. Entonces, en este sentido, se comparten esos componentes de Power BI, Power Query, Power View. Entonces, nosotros trabajamos específicamente cuando vamos a crear un flujo de datos con Power Query Online. Y es posible implementar en múltiples proyectos. Lo que les decía, se pueden reutilizar. Puede agregar y editar tablas en un flujo de datos, así como administrar las programaciones de actualización de datos desde el área de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya creé mi flujo de datos, yo puedo configurar a mi flujo de datos a través de las herramientas que tenemos en el servicio de Power BI en la nube para que estos datos se me estén actualizando constantemente. Para que, dependiendo pues obviamente con la condición que yo le ponga, si es una actualización semanal, si es una actualización diaria, pues en ese sentido los datos se me van actualizando. Y pues vamos a entender un poco más, por ejemplo, a qué tipo de actualizaciones se refiere. Bueno, esto es como una nota, lo que les mencionaba es una funcionalidad. Esto es una funcionalidad que requiere al menos una licencia Pro en Power BI. Seguramente nosotros, como hicimos una descarga versión gratuita, vamos a tener 2 meses de esta funcionalidad. Es una versión limitada, o sea, vamos a poder crear nuestros flujos de datos en dos mesecitos.
pero ya más adelante no. Entonces, es importante comprender en ese sentido que esta es una función que solamente se trae con una licencia premium. Sí, entonces, pues es una herramienta muy importante, es una herramienta, digamos, cuando se van a trabajar con grandes masas de datos, pues es tremendamente útil. Entonces, en ese sentido, la restringen únicamente para las versiones Pro. Y dice, para crear un flujo de datos es necesario iniciar el servicio Power BI en el explorador y empezar a seleccionar un área de trabajo. Cuando nosotros ingresamos a nuestro servicio de Power BI en la nube, cuando nosotros accedemos, vamos a tener 4 diferentes posibilidades para crear flujos de datos. Entonces tenemos que podemos crear un flujo de datos a través de una tabla nueva, podemos crear un flujo de datos a través de otras tablas, podemos importar un modelo, es decir, que yo ya tengo un modelo de flujo de datos preestructurado y lo puedo importar a mi servicio de Power BI y trabajar sobre ese modelo, o lo puedo hacer a través de una carpeta de archivos CDM, Common Data Model. Entonces, estas son como las 4 opciones que nos permite trabajar flujos de datos en el servicio de Power BI. ¿Listo? Cuando nosotros importamos o cuando nosotros vamos a crear nuestro flujo de datos, tenemos una variada cantidad de orígenes de datos que es muy similar a la que nosotros encontramos en Power BI de escritorio. Entonces, pues aquí tenemos que podemos crear flujos de datos a través de libros de Excel, de un texto separado por comas, de un archivo JSON, bueno, una base de datos de Access, de aplicaciones, de la web. Entonces, son muchísimas las posibilidades en cuanto a los orígenes de datos que me permite tener el servicio de Power BI para crear estos flujos de datos. ¿Listo? Entonces, esto es para que nosotros tengamos una idea mucho más clara de digamos que de la amplitud que tiene el servicio en la nube en cuanto al procesamiento de datos en lo referente a los orígenes de datos que este permite. Entonces, pues son muchísimos los orígenes que ya ahorita cuando vayamos a explorar nuestro Power BI en la nube, pues vamos a comprender un poco más a lo que se hace referencia. Entonces, como les decía, bueno, listo. Entonces, cuando les decía que se pueden crear flujos de datos a partir de tablas nuevas, entonces lo que uno hace es que uno crea esa tabla en el flujo de datos. Y para crear esas tablas es importante hablar del lenguaje que se debe tener en cuenta a la hora de crear esas tablas, porque prácticamente lo que uno va a hacer es es programar, básicamente, es como programar el programa para que me cree esa tabla, de manera que me permita trabajar sobre esa tabla con todos los procesos que yo puedo vincular. Cuando nosotros estábamos en nuestra versión de Power BI de escritorio, nosotros trabajamos algo que se llamaba DAX, y con ello, pues, el lenguaje DAX. Y el lenguaje DAX lo que nos permite es hacer los análisis y calcular, es analizar y calcular los datos ya integrados en Power BI. Cuando nosotros entramos M, ya no es lenguaje DAX, sino es el lenguaje M. Y a diferencia del lenguaje DAX, que como les decía, se utiliza para analizar los datos, para sacar conclusiones, pues el lenguaje M lo que a mí me permite es programar los datos, es pedirle al sistema que me genere la tabla a partir de la necesidad que yo tengo. Ahorita, en el ejemplo que nosotros vamos a ver, vamos a entender a qué se refiere un poco el lenguaje M. Nosotros trabajamos ese lenguaje M en el editor de Power Query en el servicio de la nube Power BI. Entonces, lo que uno dice es que le entrega una instrucción al programa a través de ese lenguaje, una especie de programación para que nos tengamos una idea, de manera
que me genere esa tabla a partir de esa instrucción. Es decir, yo no tengo una base de datos, porque como estoy diciendo que la voy a definir a partir de una tabla nueva, pues yo no tengo una base de datos ni, digamos que predefinida, sino que en este caso yo lo que voy a hacer es que voy a crear algo desde cero. ¿Listo? Entonces, como no tengo nada, yo lo que tengo que es darle la instrucción al programa para que me genere esa base de datos a partir de la instrucción que yo le estoy dando. No sé si me hice entender, si alguien tiene alguna inquietud, si tiene alguna duda, entonces por favor me lo hace saber. Listo. Entonces, para continuar, tenemos el flujo de datos mediante tablas vinculadas, que esa es la otra opción que nos permite generar o crear flujos de datos. En este sentido, pues como lo dice el título, pues la diferencia con respecto a la primera opción es que aquí ya hay unas tablas. Aquí ya se crearon unos flujos de datos. Entonces yo lo que hago es que integro esos flujos de datos o esas tablas existentes a un flujo de datos nuevo. Entonces, no empiezo desde cero, sino que sencillamente yo ya tengo unas tablas, unos flujos de datos, los integro, los llamo, los modifico y sobre esos datos es que empiezo a generar mi nuevo flujo de datos. Otra opción, como les mencionaba, es el flujo de datos mediante las tablas calculadas, que dice que la creación de un flujo de datos mediante una tabla calculada permite hacer referencia a una tabla vinculada y realizar operaciones sobre él de forma de solo escritura. Cuando yo tengo una tabla vinculada, que eso es lo que estábamos viendo en la anterior opción, que es ya un flujo de datos creado, entonces yo puedo modificar ese flujo de datos y sobre ese flujo de datos generar mi flujo de datos nuevo. La diferencia principal entre ese tipo de creación de flujo de datos y a este tipo de flujo de datos mediante tablas calculadas es que mi resultado, o sea, mi nuevo flujo de datos se va a generar en otra tabla. Es como si me hiciera una copia y ese flujo de datos me lo va a generar en otra tabla. Entonces aquí pues a la derecha tenemos el ejemplo en donde yo hice un flujo de datos correspondiente a un calendario y quiero tener un flujo de datos mediante tablas calculadas, es decir, yo ya tengo mi flujo de datos, pero lo copio, es decir, mi flujo de datos nuevo se va a generar no sobre este, sino sobre un nuevo flujo de datos. Es decir, que ese origen, por decirlo así, haciendo referencia a una tabla que ya estaba vinculada, no se va a modificar, sino se mantiene hasta ese punto y ya todas las operaciones y los procesos y las modificaciones que yo voy a hacer de ahí en adelante se van a dar solamente sobre la nueva tabla, es decir, sobre esa copia que yo hice para de ahí empezar a generar mi flujo de datos. Entonces, pues el ejemplo es muy claro. Yo empiezo a generar mi flujo de datos a partir de una copia. Y flujo de datos mediante una carpeta. Entonces, pues dice que la creación de un flujo de datos desde una carpeta CDM o de una carpeta de archivo Common Data Model permite hacer referencia a una tabla escrita por otra aplicación en el formato Common Data Model. Entonces, pues aquí lo que me hace referencia es que yo me puedo conectar a un flujo de datos o a una base de datos que se encuentra en un servicio online. Entonces, esto es como lo que les mencionaba, es muy, muy parecido pues al servicio de Power BI de escritorio, pero pues aquí nos agrupa esos orígenes de datos en cuatro modos diferentes de crear flujos de datos, que son a partir de tablas nuevas, a partir de tablas vinculadas, a partir de tablas calculadas y a partir de carpetas CDMs. Entonces, pues aquí la que uno tiene que hacer, por ejemplo, para vincular un flujo de datos, para vincular una tabla de datos para un flujo de datos mediante una carpeta CDM, es ubicar la dirección de donde se encuentra esa carpeta. Y ya la adjunto, le asigno un nombre y ya puedo empezar a trabajar el flujo de datos a partir de la información que se encontraba alojada en un servicio online.
¿Listo? Entonces, esto es como a grosso modo lo que significan los flujos de datos. Entonces, los flujos de datos, la principal característica es que nos permite compartir, nos permite reutilizar la información sin caer en el reproceso de volver a crear, de volver a analizar, sino que tenemos una única tabla que yo puedo compartirla a cada una de las partes de la organización que, digamos, que requieren de estos datos. El flujo de datos solamente se puede crear en la nube. Nosotros no podemos crear flujos de datos en el Power BI de escritorio, sino que únicamente lo podemos hacer a través de la nube. Y nosotros, seguramente la mayoría, pues tenemos nuestra versión restringida de 2 mesecitos de prueba, porque para poder trabajar flujos de datos en la nube es necesario tener una versión Pro, una versión Premium del programa. ¿Listo? Entonces eso es como a grosso modo lo que tiene que ver con flujos de datos. Si alguien tiene alguna inquietud hasta el momento y si no, entonces procedemos al ejercicio para que comprendamos un poco más a lo que nos referimos. Listo, entonces ya les voy a compartir el enlace del Drive para que podamos descargar el ejercicio y para que todos podamos trabajarlo en línea. No sé si alguien tuvo inconveniente respecto a abrir o a enlazar el usuario al servicio de Power BI, a enlazarlo a través de nuestro programa de escritorio. En el chat les acabo de poner el enlace del Drive para que puedan descargar el taller. ¿Listo? Entonces me confirman por favor si pueden descargarlo o si no pueden también. Sí, sí, se puede descargar normal. Listo, perfecto. Yo les pregunto, ¿ustedes ya se enlazaron al servicio de Power BI en la nube? ¿Ya pudieron ingresar su contraseña, su correo electrónico? Jenny, mi persona no. ¿Quién me habló? ¿José Antonio? Yes, very good. Hola, José Antonio, buenos días. ¿Por qué no se pudo conectar, José? Por favor, compártame su pantalla y vamos viendo, ¿listo? Listo, José Antonio, por favor, abra Power BI de escritorio. Es lo que me sale.
A ver, José. Es que tengo como que está un poco retrasada la transmisión, pero entonces, bueno, instalación. Intento aquí darle. El Dale, siguiente. por favor, acá. Nuevamente intenta abrirlo, José, por favor. Y si le tiene inconvenientes para abrir, dé la opción de reparar. Y ya yo lo hice. Le di reparar y me salió. Reparar. Reparar. Mientras José trata de solucionar el tema, ¿alguien más tuvo inconvenientes para ingresar con su usuario y contraseña a Power BI en la nube? Porque pues aquí con José estamos viendo es un problema, pero del programa. Ya hasta ahí llego. Problema de instalación. Hasta ahí llego. ¿Pueda repetirlo, listo? Jenny, ¿cómo estás? Buenos días. Hazme un favor. En el PDF dice que ingresemos a áreas de trabajo. A esa opción. ¿En dónde está esa opción? Sí, sí, listo. Andrés, hola Andrés, buenos días. Mira, Buenos Andrés, días. por favor, me compartes tu pantalla y vamos viendo. Listo, Ahí ya la estás viendo, ¿sí? listo. Entonces, listo. Ya Andrés se pudo conectar al servicio de Power BI, ¿cierto? Sí, sí, ahí está conectado con el usuario de acá. Listo, Carlos. Mira, Andrés, ahí en donde dice Carlos Andrés Muñoz, vas a seleccionar Sí. y tiene que salir la opción de servicio de Power BI. Ah, ok. ¿Listo? Y ya de manera automática nos conectamos a Power BI en la nube. Entonces, por eso la primera nota era como asegurarnos de que tengamos una buena conexión, porque pues obviamente es está enlazada la conexión a que podamos trabajar de manera efectiva el programa. ¿Listo? Entonces, cuando ya uno se conecta, Andrés, al Sí. servicio de Power BI en la nube, en la parte izquierda de la pantalla hay una opción, dos opciones, en las dos últimas opciones, que una se llama áreas de trabajo y las otras se llama mi área de trabajo. Ok. Bueno, acá aparece actualizar Power BI. Probar gratis. Comprar ahora. Probar gratis, le damos. Hola, ¿me oyen? Ya, ahora sí. Listo. Les estaba diciendo que los flujos de datos las podemos crear en áreas de trabajo. ¿Qué es un área de trabajo? Un área de trabajo es un espacio que yo creo en el servicio de Power BI, es decir, en la nube, que yo le asigno un nombre y que se queda alojado ahí, de manera que yo pueda ingresar a esas áreas de trabajo desde cualquier computador, si me conecto pues obviamente con mi usuario y mi contraseña a la nube. Entonces yo puedo tener acceso a esas áreas de trabajo desde cualquier computador que tenga conexión a Internet. No necesariamente debe tener instalado Power BI, porque yo puedo ingresar a Power BI Service desde el buscador de Internet. Entonces yo puedo ingresar ahí, le ingreso con mi usuario, con mi contraseña y me conecto a esas áreas de trabajo. Entonces cuando ya estamos ahí en las áreas de trabajo, le vamos a asignar el nombre
al área de trabajo y va a ser curso Power BI 2023. Andrés, si quieres seguirnos compartiendo tu pantalla para que podamos ir trabajándolo y de manera que todos pues vamos viendo Vale, el proceso. Listo, perfecto. Mira que cuando le ingreso el nombre del PDF, me dice no disponible, modifíquelo. Gracias. Colócale un guión al centro. Listo. Y podemos hacer una descripción. La descripción no es obligatoria, pero podemos hacer una descripción. Entonces ahí, en este caso, pues lo podemos omitir y vamos a seleccionar guardar. Listo. Entonces ahí ya creamos nuestra área de trabajo. Cuando nosotros vamos a crear nuestro flujo de datos, es importante primero crear el área de trabajo porque de lo contrario no se nos va a activar la opción de flujo de datos. Entonces, en este caso, nos vamos a dirigir a la pestaña que dice Nuevo, Andrés, y en la lista desplegable va a aparecer flujo de datos. Listo. Esas tablitas son las que les estaba mostrando ahorita. Nosotros tenemos 4 opciones para crear un flujo de datos. En este caso, vamos a crear un flujo de datos desde cero. Entonces, vamos a decir que definir tablas nuevas. Y le damos, seleccionamos esa opción. Andrés, por favor. Ya lo siguiente que tendrá que aparecer es la lista de todos los orígenes posibles de datos a los cuales nos podemos conectar. Ay, Jenny, qué pena, yo me quedé. Podrían, no sé, un pasito atrás. Estoy ya en crear curso Power BI 2023. Listo, o sea, ya le asignaste el nombre al Sí. área de trabajo. Ajá. ¿Listo? Guardas. Luego Ya. vas a la pestaña Nuevo, que está en la parte superior izquierda de la pantalla, y seleccionas flujos de datos. ¿Listo, Amanda? Flujos de datos. Listo. Te tienen que aparecer 4 tablitas, Sí. que son los 4 tipos de creación de flujos de datos. Escoges la primera, que es agregar tablas nuevas. Listo. ¿Listo? Ahí Ya, tienes que ya esperar quedé un ahí. poquito. Listo. Y van a aparecer, esperas un momentico y van a aparecer todos los orígenes de datos con los cuales podemos crear flujos de datos en la nube. Ujú. Entonces, pues tenemos los orígenes de datos que van desde archivo planos hasta bases de datos de aplicaciones o bases de datos que se encuentran en servicios en línea. Sí, sí, ya se está visualizando. ¿Listo? Sí, señora. Gracias. Como nosotros vamos a crear un flujo de datos desde cero, nos vamos a buscar, Andrés, vas a buscar la opción que se llama consulta en blanco, que creo que es la última. Entonces, bien abajito tiene que estar. Listo. La seleccionas. Y ahí ya tenemos, se nos abrió el editor de Power Query. Y como les mencionaba aquí, es como si estuviéramos haciendo algo de programación. Entonces, aquí lo que le vamos a decir a nuestro programa, este es el editor de Power Query. Y lo que estamos viendo aquí en este momento es digamos que el panel para ingresar nuestras funciones correspondientes al lenguaje M.
que es el lenguaje que se tiene en cuenta para asignarle la instrucción al programa de manera que me cree la tabla que yo necesito o la información que yo necesito para mi flujo de datos. Entonces, esperemos un poquito aquí, Andrés, para que los demás también nos lleguemos a este punto, porque aquí lo que sigue es que vamos a ingresar una función y esta función esa función es una instrucción que nos va a permitir, en este caso, ejemplo específico, como les mencionaba al inicio del taller, lo que le vamos a pedir al programa es que nos cree un flujo de datos que nos permita contar los días, los meses, los años, los trimestres que hay desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha. ¿Listos? Entonces esperemos un segundito. Si alguien está quedadito, por favor me dice y nos ponemos aquí todos en el mismo paso para que todos al mismo tiempo podamos colocar la función. Listo, entonces como les mencionaba, como nosotros le vamos a decir al programa que nos cree ese flujo de datos que nos permita contar los días, los meses, los años, los trimestres, desde el enero del 99 hasta la fecha de hoy, pues nosotros tenemos que colocarle, digamos que los argumentos correspondientes pues a la función. También aquí, pues es como para que lo revisemos, realmente los argumentos los podemos colocar solamente en inglés. Entonces es como para que tengamos un poquito de cuidado. Y hoy como vamos a trabajar este ejemplo, entonces no vamos a profundizar mucho en los argumentos porque es bastante engorroso y además en el sentido, pues digamos que nosotros no necesitamos aprendernos todos los argumentos. Es sencillamente pues tener una base de datos, un documento, un archivo donde tengamos los argumentos y que sepamos para qué sirve cada uno de esos argumentos. Entonces ya cuando yo vaya a generar mi flujo de datos, yo identifico cuáles son los argumentos que yo voy a necesitar en mi función y los voy colocando. Entonces no es, digamos que relevante aprenderse todos los argumentos de memoria, sino más bien pues a medida que yo los vaya necesitando, entonces los voy utilizando, los busco de mi archivo y los voy colocando dentro de la función, aquí en este caso específicamente dentro del editor avanzado de Power Query. ¿Listo, Andrés? Entonces lo primero que vamos a hacer es que allá donde dice origen, vamos a cambiar ese nombre y le vamos a poner número de días. Todo pegado. En el primero, en el del segundo renglón. ¿Acá se manejan tildes y eso o sin tildes? No, sin tildes. Como les decía que es en inglés, entonces todos esos argumentos van, sí, en inglés, no llevan tildes. Pero en el origen le vas a cambiar el del segundo, por favor, Andrés, el del segundo renglón, le vas a poner número de días, todo pegado, sin tildes. Listo. Listo. Entonces, número de días y después del igual, puedes quitar esas comillas ahí, por favor. Listo. Le vas a poner number, de número, number. Sí. Punto from. Listo. Listo.
punto from y vas a abrir, le das un espacio y vas a abrir un paréntesis. Sí. Y entonces aquí nosotros ya como estamos dándole el primer argumento, le estamos diciendo que yo quiero que me diga el número de días a partir del número de las fechas. Entonces dentro de ese paréntesis vas a poner numeral date. Listo. ¿Date ¿Listo? o day? De días. Date, así está bien. Ah, date. Y vas a abrir paréntesis nuevamente. Date, de fecha. ¿Listo? Ok. ¿Listo? ¿Listo? No. Listo, ahora sí. Date. Vas a abrir otro paréntesis. ¿Con espacio o ahí sin espacio? Sí, con espacio, con espacio. Sí, lo colocas y si no salen errores, ahorita los corregimos. ¿Listo? Listo. Date, eso. Y luego le vas a poner ahí date year, date.year, fecha.año en inglés. Listo. ¿Listo? ¿Ya lo pusiste? Es que tengo, sí, tengo Sí, ya. como demorada. Ah, ok, tranquilo. Entonces yo te voy indicando. Listo, ya está. ¿Listo? Listo. Abres nuevamente paréntesis. No vayas a cerrar paréntesis ahí. Abres nuevamente paréntesis. Sí, Porque es todo un argumento. ¿Listo? ok. Cuando nosotros separamos argumentos, lo hacemos a través de una coma. Entonces, como aquí estamos todavía en todo un argumento, todavía no cerramos paréntesis. Ok. ¿Listo? Ya. Luego le vas a decir date.time. Sí, Perdón, datetime, sin el punto, sin el punto. Sin listo. el punto, Andrés. Eso. Datetime. Punto. Local. Sí, Local now. NOW. Listo. listo. Vas a abrir el paréntesis ahí. Sí, Listo. Y después de local now, no cierres paréntesis. Quita ese paréntesis que pusiste. Eso. Y después de los dos paréntesis del paréntesis que abriste y cerraste, sí cierras paréntesis. listo. Listo. Como nosotros estamos en la, bueno, y aquí en el ejemplo nosotros estamos hablando que queremos que nos cuente hasta el día de hoy. Entonces lo siguiente que vas a poner luego de ese paréntesis es una coma, porque ya estamos dándole el primer argumento y es que nos cuente los números, los días, las fechas que hay. Ese es el primer argumento, que nos cuente. Ahora le vamos a decir qué queremos que nos cuente. Entonces, lo siguiente que le vamos a decir es que nos cuente la fecha del día de hoy. Entonces, para eso, el primer argumento corresponde al año. Nosotros le estamos diciendo que el dato de año. Entonces, lo siguiente es que le vamos a decir el dato del el mes y el día. Hoy estamos a 13 de febrero. Entonces, lo que vas a hacer es que le pones una coma después del paréntesis, le pones 02 porque es febrero, Sí, le pones una coma
porque es 13, entonces hoy es 13 de febrero, coma 13. Y Sí. vas a cerrar ese argumento, ahora sí, con el Listo. paréntesis. Entonces vamos a hacer una revisión previa. Vamos a ver que los paréntesis sí sean correspondientes, que de pronto no se nos esté yendo uno de más. Entonces, cuando nosotros arrancamos allá en el numeral date, Andrés quita el paréntesis que cierra esa palabra. Solamente el que cierra. El que abre no. Listo. Listo. Creo que ahí vamos bien. Listo. Ahora le vas a decir al finalizar, entonces tenemos la fecha del día de hoy. Ese será el primer argumento. Aquí estamos con la fecha del día de hoy. Si nosotros queremos que el programa nos cuente los días, las semanas, los meses del 99 para acá, pues básicamente es una resta, ¿no? Entonces yo le digo que a la fecha del día de hoy me reste desde allá para acá. Entonces yo le voy a decir menos. Sí. ¿Menos en símbolo? Sí, en símbolo. Ujú. Numeral date. Sí, buenos días. Sí. Dime. ¿Alguien está hablando? No. Bueno, numeral date, exactamente. Y vas a abrir el paréntesis y vas a poner 1999,11, que sería el 1 de enero de 1999. Listo. Listo. Listo, cerramos el paréntesis, ya se cerró, listo. Y cerramos con otro paréntesis. Y coma, porque ese sería el otro argumento. Listo. Ese sería el argumento correspondiente a que nos cuente los años. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer, le vas a dar Enter. Andrés, por favor. Ok, ya. Listo. En el siguiente renglón, le vamos a decir que nos cuente digamos que las fechas correspondientes. Entonces vamos a asignar, a ese le vamos a asignar a ese argumento, se va a llamar fechas, Sí. igual a list de lista, punto, dates, Sí. dates en plural. Ujú. Y vamos a abrir el paréntesis, primer paréntesis. Listo. Dentro del paréntesis vamos a poner numeral date. Sí. Y dentro de ese paréntesis nuevamente, o sea, abrimos nuevamente paréntesis después de numeral date y vamos a poner 1999,11. Listo. Listo. Después del paréntesis, pones una coma del primer paréntesis. Después del primer paréntesis pones coma y vamos a relacionar el argumento de arriba. Entonces vamos a decir que número de días, como lo colocaste arriba, Sí. listo, coma, numeral duración en inglés. Sí.
Nuevamente vas a abrir un paréntesis. Después de duration. Sí. Y vas a poner 1,0,0,0. ¿Cómo va? Discúlpame. 1,0,0,0. Sí. 4 ceros después del 1. Listo. Listo. Cerramos ahí, listo, los dos paréntesis. Y luego vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra función que corresponde al in, que es allá donde dice número. Tú vas a cambiar donde dice número y le vas a poner fechas, como lo escribiste arriba. Listo. Listo, déjame revisar si nos estamos bien para que lo... Listo, creo que estamos bien, entonces le vas a dar siguiente. Vas a seleccionar siguiente. Sí. Dice error. Listo, nos presentó un error. La importación no coincide con ninguna exportación, faltaba una referencia del módulo. Si te das cuenta que ahí hay una opción que dice propiedades, editor avanzado, administrar. Arribita, al lado de actualizar. Al lado de A la actualizar. derecha. Si estás en la pestaña de inicio, obtener datos, especificar datos, opciones, administrar parámetros, actualizar. Y al lado de actualizar hay 3 opciones, una sobre la otra, y la de la mitad se llama editor avanzado. No lo veo. No, acá tampoco. Ah, ya, y actualizar en agregar columna. Sí, ahí abajito, Andrés, al lado de actualizar. Al lado de actualizar. Pues que Sí. no veo el actualizar. Está Ya, acá. la barra. Ya. Ok, eso. Sí, el ladito de editor avanzado. Editor avanzado. Arribita, eso. Entonces, para volver a donde estábamos haciendo la edición y vamos a ver qué fue lo que nos pasó. Vamos a hacer una cosa, Andrés. Vas a colocar cada una de las palabras, a excepción de los que llevan numeral, los vas a poner siempre la primera en mayúscula. ¿Listo? Es decir, que el número de días iría número, primera en mayúscula, D en mayúscula y días en mayúscula. ¿Listo? Vamos a ver si es por ahí el error. Yo lo tengo así, a mí también me salió error. ¿Sí? Sí. ¿Lo copiaste de aquí No, con Andrés o lo... no, así cuando dices que la primera letra en altas, yo lo tengo así y Sí. también cuando le di enter, pues me sale error. Listo, ya vamos a revisar entonces qué pudo ser. Vamos a descartar esta opción aquí con Andrés. Estas que están con un punto, no es cierto. Sí, todas a excepción de las que tienen el numeral. A todas les vas a poner siempre el mayúscula a la primera letra de cada una de las palabras, a excepción de las que tienen numeral. Eso. Creo que ya identificamos. A ver, error. Listo.
Listo. ¿Sabes ahora también qué vamos a hacer, Andrés? Vas a poner un espacio entre cada uno de los paréntesis. O sea, vas a dejar espacio antes y después de cada paréntesis. Ah, ok. Eso. Eso. Creo que por ahí estaba el error. Listo. Listo, ahora sí, dale guardar. Aceptar y guardar. Aceptar. ¿Nos sigue apareciendo el error? Se Sí, pasan ahora los 5 otro. argumentos de una función que espera 4. A, 1, 2, 3. Nuevamente abre el editor avanzado. Ok. Y le vas a quitar un cerito allá a la última función, en donde están los 4, le vas a quitar 1. Y nuevamente dale guardar, aceptar. Listo, ya aparece. Listo. Ahora sí nos apareció. Entonces ya nos apareció una base de datos, una tabla de datos a partir de una función que nosotros ingresamos. Es decir, ya tenemos nuestro flujo de datos. En este sentido, nosotros lo que hicimos fue crear un flujo de datos correspondiente a los números que hay desde 1999, 1 de enero, hasta la fecha de hoy. ¿Cómo nos cercioramos que efectivamente tomó el día de hoy? Entonces, lo que vas a hacer, Andrés, es Sí. que vas a ubicar en la parte izquierda de la pantalla, abajo de donde dice Power Query. Entonces tenemos las pestañas de Power Query. Tenemos inicio, transformación, agregar columna, ver, ayuda, herramientas. En la pestaña de inicio, la primera opción se llama para una tabla. Vamos a ponerle herramientas, dale herramientas de lista, Andrés. Al final, en las pestañitas al final. Sí. Listo. ¿Tú te das cuenta? Eso, le vas a dar para una tabla. Ok. Vas a seleccionar ahí para una tabla. Y dale a aceptar. Ahí lo que estamos haciendo es cambiando el formato de nuestro flujo de datos y le estamos diciendo que lo convierta ya en una tabla de datos. Y ahí ya tenemos nuestra tabla de datos. Ya lo siguiente que vas a hacer es que vas a seleccionar la pestañita de transformación. Sí. Y ahí digamos que en la tercera casillita de opciones que tenemos en esa pestaña que dice transponer, invertir filas, contar filas, vas a decirle que las invierta. Listo. Mira que nos creó hasta el día de ayer. O sea, ¿sabes por qué no nos toma todavía la fecha de hoy? No. Porque el día no ha concluido. No, ok. Entonces, si nosotros queremos que nos tome el día de hoy, lo que tenemos que hacer es en la función del editor avanzado decirle que nos guarde con más un día, ¿sí? Entonces, que no lo tome, lo va a tomar hasta que sea medianoche. En ese sentido, pues, como el día de hoy todavía no ha terminado, entonces todavía no lo va a tomar, ¿sí? Si nosotros Ok. queremos que tome un día que no ha terminado, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es allá en la función que teníamos del editor avanzado, colocarle un +1 al finalizar del primer renglón. Al finalizar, después de Después de la todos los coma, paréntesis. Ok. le pones espacio +1. No Dice sé si le token pusiste más. Sí. Sí, pero me dice token.
No, acá aparece un error. A mí también me sale ese mismo error. El mismo error. Bueno, debería aparecer. Y si lo pego a la coma, le doy espacios y también sale lo mismo. Vamos a ingresarlo en un paréntesis para ver si nos quita el errorcito. No. Sigue con un error. Después Ah, del bueno, paréntesis, ven. después de la coma, sí. Sí. Sí, mira, ¿sabes qué? Es el error es que como nosotros estamos colocando dentro del mismo argumento, quita el paréntesis y la coma tiene que ir es después del +1. Perdóname, sí. Como hace parte del primer argumento todavía, que nos cuente los días, entonces la coma tiene que ir es después del 1 y quita ese paréntesis. Ok. Y ahora sí, dale a aceptar. Listo. Ah, ok, ya aparece. Ahora sí nos aparece el día de hoy, el 13 de febrero del 2023. Ujú. Si tú te das cuenta, Andrés, en la parte derecha de la pantalla hay un panel que se llama configuración, que ese es lo que nos permite es como ver los cambios que nosotros hemos tenido en todo nuestro, digamos que en el flujo que nosotros hemos estado creando. Entonces, desde la creación de la función, convertimos nuestra tabla, le dijimos a nuestro flujo que se convirtiera en una tabla y también hicimos que se invirtieran las filas. Entonces ese es como un control de cambios, se llama la configuración de consulta. Pero básicamente lo que nos ofrece es el control de cambios que yo he tenido sobre mi base, sobre mi flujo de datos. Si tú quieres quitar alguno de esos procesos del control de cambios, sencillamente le haces clic a la X que sale en cada una de las opcioncitas. En este caso, en filas invertidas, si tú quieres quieres que la fila no se invierta, lo cierras. Y es como si quitaras ese cambio dentro del proceso. Entonces, Ok. automáticamente ya nos sale nuevamente como nos había aparecido. Además, en el mismo panel de configuración de consulta aparece el nombre como consulta. Entonces, ahí podemos aprovechar y asignarle un nombre a nuestra tabla. En este caso le vamos a poner calendario. Listo. Listo. Entonces, ahí ya vemos que de manera automática se cambió el nombre del flujo de datos, de la tabla, del flujo de datos que nosotros estamos revisando. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando creamos una tabla en Excel, si yo quiero que esa tabla corresponda a, a un tipo de moneda o que sea una fecha o que sea un texto, yo tengo que definir, digamos que el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato que yo tengo dentro de esa tabla. En este caso, nosotros estamos viendo fechas, entonces pues yo también tengo que definir que esto es un tipo de dato correspondiente a la fecha. Para eso lo que tenemos que hacer es seleccionar allá en el nombre de la columna, donde dice columna 1, Andrés. Sí. Y te das cuenta, ahí en la partecita izquierda aparece ABC 1, 2, 3. Entonces lo que hacemos ahí es seleccionar donde dice ABC 1, 2, 3 y le vas a decir que el formato o el tipo de dato corresponde a una fecha. Listo. Entonces ya vemos que se modificó el tipo de datos y que ya en este caso estamos hablando de que son fechas lo que yo tengo dentro de esa tabla de datos. Lo siguiente que vamos a hacer es a partir de esa tabla, de esa única columna que nosotros hicimos, pues vamos a generar una columna correspondiente a los años, una columna correspondiente a los meses, a los trimestres, a las semanas, a los días de la semana. Si tú te das cuenta, Andrés, cuando seleccionaste la columna, en la parte superior derecha
y como ya le dijiste a la columna que el formato es de fecha, se activó una casillita que dice fecha. En la parte superior derecha de la pantalla en este momento aparece dentro de una tablita que se llama columna de fecha y hora. Listo. Tú ya puedes trabajar sobre cada uno de los atributos que tienes ahí, año, mes, trimestre, semana, día, y son los datos que tú puedes concluir a partir del flujo de datos que se acaba de crear. Entonces, lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, seleccionar la pestaña correspondiente a año, y tú puedes decir que coloque el año. ¿A qué año corresponde? De manera automática, se genera una nueva columna. Ah, pero ¿cómo veo la columna anterior? Porque acá me la cambió, ¿sí? Tenía solo una columna y la cambió. Sí, lo que hicimos ahí fue... Vamos a repetir nuevamente el proceso. Vas a ahorrar esa partecita que hiciste. Listo. Listo. Ahí. Le vamos a decir que nuevamente lo que hiciste. Entonces, después de que le dices, le vas ok, mira, es que estábamos en la pestaña que no era. Tienes que ir a la pestaña al lado donde dice transformación, agregar columna para que se nos agregue en una nueva columna. Ah, ¿Listo? ok. ¿Listo? Listo. Entonces ahí arribita dice agregar columna y buscas también la opción de fecha y vas a hacer lo mismo. Entonces le dices fecha, año y Ok. ya se aparece en una nueva columna correspondiente al año. Entonces nuevamente seleccionas la columna original, columna 1, que es en donde están los datos, Sí. y vas a fecha nuevamente. En Ok. agregar columna, eso, fecha, y le puedes decir que coloque el nombre del mes correspondiente. Entonces en mes tenemos nombre del mes. Listo. Ahora nuevamente vamos a la columna original. Entonces siempre es importante que seleccionemos la columna en donde tenemos nuestros datos y a partir de esa columna pues creamos la demás información. Entonces ahora vas a buscar una correspondiente al trimestre. Entonces el trimestre del año. Ok. Y también puedes colocar uno de los días que te diga cuál es el día o la semana. Entonces puedes decir qué día, nombre del día. O día de la semana o nombre del día. Ah, bueno, sí, digamos acá, esta y la quiero cambiar, me toca eliminarla. Lo eliminas del panel de la configuración de consulta, entonces eliminas el que corresponde a día de la semana. Listo. Ok. ¿Listo? Y nuevamente pues seleccionas la columna original y creas una columna con los días de la semana. Exactamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un flujo de datos correspondiente a un calendario en donde a partir de una función, teniendo en cuenta los argumentos que se le asignaron a nuestro editor de Power Query, creamos una base de datos, un flujo de datos correspondiente a un calendario desde el año 99 hasta el día de hoy. Sí, como les decía, entonces, sencillamente como yo ya creé este flujo de datos, entonces yo le doy guardar y cerrar, yo puedo guardar y cerrar este flujo de datos, quedó guardado en mi área de trabajo correspondiente a curso Power BI 2023. Ya lo que te va a pedir es que le asignes un nombre al flujo de datos. Puedes poner el nombre mis calendarios o mi calendario, ¿sí? Y es como una manera de un flujo de datos de que si tú llegas a necesitar esos datos correspondientes a las fechas
desde el 99 hasta el día de hoy, tú buscas ese flujo de datos, dale actualizar. Es importante que siempre que hagamos un flujo de datos actualicemos toda la operación para que se actualice dentro del área de trabajo. Entonces, como les estaba diciendo, digamos, para este caso específico, si yo llego a necesitar los datos correspondientes al calendario desde 1999 para acá, es sencillamente cada vez que yo los necesite, me dirijo a mi flujo de datos correspondiente a calendario. Entonces, Andrés, ahora lo que vas a hacer es que vas a conectar ese calendario en Power BI escritorio. Entonces, vas a Power BI de escritorio. Sí. Y vas a seleccionar obtener datos como cuando nosotros conectamos con la base de datos de Excel. Entonces, obtener datos y vas a buscar la opción flujos de datos. Dale conectar. Dice usuario actual no inicie sesión. Listo. Listo. Entonces, lo que haces es conectarte a tu flujo de datos, el que acabaste de crear, lo cargas y tenemos un flujo de datos que nos puede servir para cualquier informe en donde se requieran las fechas 9 hasta la fecha de hoy. Entonces Listo. te puedes ir a la vista de datos para que puedas verificar que efectivamente se cargaron. Listo. Entonces, así es como se crea un flujo de datos en la nube de Power BI. Y finalmente, pues así es como se conecta a nuestro Power BI de escritorio para la creación de informes. Entonces, pues ahí ya lo que les mencionaba hace un momento, es importante saber cuáles son los argumentos que yo tengo que asignar, que yo debo asignar, para que la función pues se dé y cumpla con la necesidad. Nosotros pues en el ejemplo vimos que incluso que nos haga falta un espacio en un paréntesis puede modificar el resultado. Entonces, digamos que eso es pues, lo que resulta ser un poquito engorroso porque finalmente termina siendo un lenguaje de programación, en este caso, como les decía, es el lenguaje M, pero cuando yo ya tengo claro, ya conozco muy bien cuáles son los argumentos que yo puedo asignar, sencillamente puedo generar una base de datos muy robusta, pues dependiendo de las necesidades de mi organización, a partir de flujos de datos y que estos flujos de datos los puedo conectar con cualquier informe, con cualquier parte de la organización, solamente es identificando el origen de los datos, que en este sentido, pues ese origen se generó a partir de una tabla nueva. Lo que hicimos fue crearla y la almacenamos en un área de trabajo de la nube de Power BI. ¿Listos? Entonces, pues esto era lo que tenía para el día de hoy, para que aprendiéramos el día de hoy. Flujos de datos con un ejemplo sencillo. La idea es que ustedes puedan explorarlo un poco más. Yo les voy a enviar a sus correos electrónicos unos ejercicios muy sencillos para que puedan seguir profundizando flujos de datos con otros ejemplos. En este caso fue un ejemplo de un calendario, pero la idea es que podamos hacerlo con más ejemplos. Entonces, para que vayan identificando los argumentos, en qué caso utilizo el argumento correspondiente y como que se vayan familiarizando con la lógica de cada uno de los argumentos teniendo en cuenta
pues el fin que yo le quiero dar a mi flujo de datos. Para mañana vamos a hacer un taller práctico. Realmente la clase de mañana va a ser, pues si hay dudas e inquietudes, para resolver dudas e inquietudes y para que entre todos realicemos un taller práctico en donde la idea es poder generar un muy buen informe de datos y vamos a hacerlo con un caso real. ¿Listos? Entonces, si alguien tiene alguna inquietud. Jenny, más que una inquietud, es como una, no sé, una solicitud. De pronto podríamos tener acceso a las presentaciones que haces al inicio de cada sesión. Eso pues nos ayuda Claro que sobre todo sí. a complementar para hacer los ejercicios prácticos. Se puede uno guiar también como esa información, si fuera Claro que sí. posible. Gracias. Sí, claro que sí. Yo también les hago llegar las presentaciones junto con los ejercicios para que puedan explorar ustedes por su propia cuenta Power BI y el servicio en línea de Power BI. ¿Listo? Si mañana, pues voy a procurar mañana los primeros 10, 15 minuticos de la sesión, vamos a explorar el servicio de Power BI móvil. ¿Listo? Entonces, ¿qué es crear un informe para un celular, para una vista en celular? Y ya lo siguiente sería que hiciéramos el ejercicio, un ejercicio en donde se puedan integrar como todo lo que hemos logrado aprender hasta la fecha de hoy. Vale, Jenny, muchísimas gracias. Listo, no, muchas gracias a ustedes y pues nada, les agradezco a todos por su tiempo, por su dedicación, por su paciencia y mañana nos vemos a las 8 de la mañana.